Pues hoy vamos a continuar con esta serie. ¿Qué es ser cristiano? Hay tanto, ¿verdad? Ahí en esto. Y este tema, que es el número 30 ya, fíjense ya, van 30. Y irían más, ¿verdad? Pero hemos metido cosas entre medio. Pero es el número 30 y continuamos con la misma inercia que veníamos de la semana pasada, a continuar hablando acerca de la voluntad de Dios. Este tema es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Ya tratamos la semana pasada de dejar en claro que Dios solamente tiene una voluntad, y la Biblia nos dice que esa voluntad es buena, que es agradable, que es perfecta, y que no existe tal cosa como voluntad permisiva, ¿sí? De hecho, la expresión en sí misma es discordante, es incoherente. Es decir, es como tengo esta voluntad o tengo dos voluntades distintas, ¿verdad? Una es lo que quiero y otro también lo quiero, pero no lo quiero mucho. No es así. Existe la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, y existe permisividad divina. Es decir, existen cosas que Dios permite que pasen, ¿sí? Y esto es muy importante. Es decir, Dios permite que pasen cosas, ¿sí? No ordena que todas las cosas ocurran. ¿Sí? Dios no ordena una desgracia, Dios no ordena nada que tenga que ver con algo pecaminoso, Dios no ordena nada que tenga que ver algo contrario a lo que es su voluntad. ¿Sí? Hay una diferencia monumental en eso, y en su momento estaremos hablando un poco más. Pero vimos y seguiremos viendo lo absolutamente necesario que es, como cristianos, que conozcamos la voluntad de Dios, hermanos. ¿Sí? De una manera general, es decir, esa voluntad de Dios general, porque comentábamos la semana pasada que luego, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y qué bueno que tengamos ese interés, porque seguramente Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí me explico? Pero a veces queremos como que Dios me diga exactamente cuál es la voluntad para mi vida, pero todavía no estamos caminando en lo que son las cuestiones generales, en lo que es para todos. Y lo que nosotros necesitamos entender es que conforme vamos conociendo, conforme vamos entendiendo, conforme vamos andando en la voluntad de Dios, pues Él nos va dando dirección de una manera individual, porque estamos en comunión con Él, ¿sí? Y nos va haciendo entender, va inclinando nuestro corazón. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que sea la voluntad de Dios que nuestros jóvenes estudien? ¿Qué creen ustedes? Yo digo que sí. ¿Sí? O sea, que nos preparemos, que vayamos. Ahora, ¿que todos estudien lo mismo? No. ¿Y cómo voy a saber yo entonces qué es lo que yo voy a estudiar? Pues mira, para empezar, ponte a estudiar. ¿Sí? Y conforme estés estudiando y conforme vayas interesándote, ¿verdad? Pues van a salir esos rasgos de cada uno, donde yo me inclino hacia acá, ¿cómo ves, Señor, con esto? Pero esto implica estar en comunión con Él. Ese es el asunto. Esto implica estar en comunión con Él. Y ahí, mientras las cosas se van dando, pues Él va formando el carácter de Cristo en nosotros, ¿verdad? Y esa es una promesa del Señor. Entonces podemos descansar en eso porque Él lo prometió. Se los leo rápido. El Salmo 32:8 dice: el Señor dice, fíjense bien, ¿quién dice? El Señor: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. ¿No les gusta esa? Sí. Otro salmo que es muy bonito, el Salmo 132, el versículo 8 también dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Pero otra vez necesitamos estar en comunión con Él, ¿verdad? Y es que Dios quiere, fíjense bien,
que vivamos en integridad. ¿Todos ubicamos lo que es integridad? Lo vamos a ir viendo. Pero Dios quiere que vivamos en una integridad de corazón. Es cierto, en comunión con Él, ¿verdad? Que tengamos, póngame atención en esto, no solo acciones correctas, sino que estas acciones tengan un origen en motivaciones correctas. ¿Sí? Es decir, esto habla de vivir para Él. Voy a poner un ejemplo de acciones correctas y de motivaciones que no son correctas. ¿Les parece? ¿Ponemos uno o dos ejemplos? Por ejemplo, hay quienes, habría quien, yo sé que aquí no, pero me han dicho que en otras congregaciones, en otros lugares se da. Pero, por ejemplo, que hay quien a lo mejor en algún momento no quiere orar. No me quiero. Vamos a tener una reunión de oración y vamos a orar. ¿Cómo ven? No, pues sí, está bien y gloria a Dios, ¿verdad? Y por dentro esa persona está, bueno, pues yo no tengo ganas de ir porque resulta que ese día, no sé, tengo otra cosa o no tengo ganas, prefiero hacer otra cosa, entonces no. Y bueno, pues ahí está, ¿verdad? Y de repente se le acerca el pastor a esa persona, porque da la casualidad que se le acerca, ¿no? Y le dice, oye, fíjate que estaba pensando y te quería pedir que me ayudaras ese día. Entonces es así como que luego la otra persona puede decir, ok, sí. Y viene y hace todo. La acción es correcta, ¿sí o no? ¿Y la motivación? ¿Qué fue lo que lo motivó a venir? ¿Orar? ¿Interceder? ¿Rogar al Señor por otros y por las necesidades que se tienen? Esa fue la motivación. ¿Cuál sería la motivación? A lo mejor no sería la motivación, es que para mí es muy importante lo que piensan. Y a veces nos es más importante lo que piensan otros que lo que Dios piensa, cuando Dios lo ve todo. Y nos cuidamos de los otros y porque decimos, ay, pues Dios, ¿verdad? Pues es que como es Dios, Dios sabe, Dios entiende. Y dices, precisamente por eso, porque Dios sabe y porque Dios entiende, es que nos tenemos que alinear, ¿no? Porque Él lo ve todo. Y así podríamos mencionar otros muchos. Pero no sé si quedó claro ya. ¿Le sigo con ejemplos o ya quedó claro? Ya quedó claro, de eso espero. Entonces, ¿verdad? Es el hecho del deseo de estar en comunión con Él, porque yo quiero vivirlo a Él y porque deseo manifestarlo. Y si es cierto, tengo un montón de luchas y tengo un montón de cosas y a veces ahora sí que, como aquel dijo, no, sí quiero pero no puedo, pero hay un deseo de honrar al Señor. Y sí hay un deseo en eso, pero yo entiendo que a veces hay circunstancias que se nos atraviesan. Pero el punto es de que en el día a día vayamos alineando motivaciones y nuestras acciones. Otra vez, podemos tener acciones bien correctas, pero las motivaciones no. Y muchas veces pensamos que de eso se trata el ser cristiano, ¿verdad? Nada más de ir corrigiendo. Y no, mis amados, de ir corrigiendo acciones. Y no, el asunto es una transformación profunda. El asunto parte de una transformación que va muy desde adentro, que va muy interna y que va hacia afuera, no de afuera para adentro. ¿Me doy a entender con esto? ¿Sí o no? Y muchas veces dentro en una congregación, y muchas veces como creyentes, podemos estar haciendo cosas que están bien, pero que tenemos motivaciones equivocadas. ¿Sí? Y necesitamos llegar a ese punto. O sea, Dios quiere que lo veamos esto, y Dios quiere que podamos identificar cuál es la motivación que tenemos en cada una de estas cosas e irlas alineando de acuerdo a su voluntad. ¿Estamos aquí? Miren, voy a leer, vengan conmigo, voy a leer el Salmo 40 de los versículos del 6 al 10 en la Nueva Versión Internacional. Usted puede, en la que traiga.
Y dice, versículo 6, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Aquí se está refiriendo evidentemente a Jesús, ¿no? Es un salmo mesiánico, se podría decir. Versículo 8, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Lo voy a leer otra vez. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Qué bonito, ¿no? Versículo 9. En medio de la gran asamblea he proclamado tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios, o sea, no me he quedado callado. No he escondido tu justicia en mi corazón, sino que doy a conocer tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Cuando habla de gran asamblea no es en el culto general. Ahí gran asamblea se refiere a todo el pueblo, ¿sí? O sea, a todos, a todas las personas, a todos con los que tengo contacto, ¿verdad? En cada lugar en donde estoy. Ahora, fíjense, porque hay una versión poética muy bonita de los salmos. Esta es una versión muy antigua, de hecho es del siglo XVIII, ¿sí? Y esta versión se llama Salterio Poético Español. Entonces, este salmo voy a leer una parte en esa versión que es del siglo XVIII, entonces va a sonar, pero es poético. De por sí los salmos ya son poéticos, ¿no? Pero esta lo presenta de una manera muy, muy interesante. Voy a leer los versículos 6 al 8, nada más. Y dice, y viendo que holocaustos no exigiste para expiar con ellos mis pecados, a ti vine y te dije reverente, aquí vengo, Señor, tu orden aguardo. En el secreto libro de la vida, donde se guardan todos tus arcanos son misterios, son secretos, ¿sí? Donde se guardan todos tus arcanos, está escrito de mí que te obedezca con pronto corazón, con amor grato. Yo te lo ofrezco lleno de alegría. Tu voluntad será mi único blanco. Toda tu ley y más este precepto en medio de mi pecho está grabado. Qué bonito, ¿no? A mí me gustó. Y a mí me pareció muy bonita, muy enriquecedora. De por sí, repito, los salmos son poéticos, ¿no? Pero ahora tenerlos puestos en nuestro propio idioma, el castellano o el español, como quiera, es lo mismo. Yo lo encuentro muy valioso. Sí, yo espero que ustedes también. Andan como mediosidos, así como, pero bueno, ahorita se les va a quitar. Entonces, hermanos, esto es solamente, esto que vimos, estos dos, estos textos, estos salmos, es solamente un pantallazo de qué se trata vivir para Cristo. Es solamente un pantallazo en cuanto a vivir de acuerdo o en conformidad a su voluntad. Miren, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es lo que el apóstol Pablo llama vivir a Cristo. ¿Qué es lo que tiene que vivir un creyente, un cristiano? ¿La vida de quién? Es decir, ¿quién se tiene que manifestar en la vida de un cristiano? Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, pues por razones obvias, hermanos, no se puede, digan conmigo, no se puede. No, díganlo bien, no se puede. No se puede decir que vivimos para Él y no vivir en conformidad a su voluntad, ¿sí? Yo no puedo decir, no, yo sí, yo soy creyente y yo vivo para el Señor ahí, le echo ganas y
pues hago esas cosas correctas y yo sí quiero vivir para Él y yo sí quiero agradarle, pero no estar conscientes de su voluntad y no estar deliberadamente actuando en esa dirección desde el corazón. ¿Me explico? O sea, no se puede decir eso, sería como un oxímoron. Es decir, un oxímoron es en una oración tener dos cosas que son opuestas. O sea, es como decir subir para abajo. No, pues sí, ahorita vengo, voy a salir para adentro. ¿Sí? Entonces, así es, ese es un oxímoron. Entonces, no se puede decir que vivo para el Señor, pero no de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? A mí se me hace que algunos tienen una versión rara de la Biblia donde dice: venga tu reino y hágase mi voluntad. ¿Sí? ¿No es esa la forma en que necesitamos orar, en que el Señor nos enseñó a orar? O sea, que venga tu gobierno y que tu voluntad sea hecha. Ahora, ¿por qué? Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando yo esté en esa intimidad, en esa comunión contigo, tú me vas a ir guiando. Acuérdense, dice: te instruiré, te voy a mostrar el camino por donde debes andar. Y ahí cada uno de nosotros vamos a ir recibiendo la dirección particular para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos cosas particulares que hacer. No todos hacemos lo mismo. O sea, vamos, sí hacemos lo mismo en el sentido de todos comemos, todos esto, algunos nos bañamos, otros no, así como que no mucho, pero bueno, ¿verdad? Más o menos, ahí vamos. Pero somos distintos, tenemos distintas necesidades, tenemos distintos gustos. Sin embargo, hay cosas en lo general que es sí o sí, que ninguno se escapa. Aunque digas, bueno, es que yo eso pues lo entiendo distinto. Como lo entiendas, así va, papá. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a unos pasajes. Yo les voy a pedir que vengan por favor a primera a los Tesalonicenses, ahí en el capítulo 4. Pero de hecho lo que vamos a leer van a ser partes nada más, algunas porciones. Se explican por sí mismo, ¿sí? Y bueno, pues ya con la ayuda del Señor vamos a intentar dar una aplicación o aplicaciones en lo práctico, ¿verdad? De una manera diaria, de cómo lo aterrizamos en nuestro día a día como creyentes, porque es importante. O sea, es decir, tomar, qué bueno que esto dice la palabra, pero ¿y cómo lo aplico? Ahora sí que con qué me lo como, ¿no? O sea, ¿cómo es? Entonces, bueno, ¿están listos para eso? Antes de seguir con esto, en lo que llegan ahí, voy a seguir insistiendo con esto. Para que hayan verdaderas transformaciones, el cambio tiene que venir de adentro. Lo primero que tiene que estar cambiando es nuestro corazón. No solo acciones correctas, sino las motivaciones correctas. Queremos verdaderas transformaciones, ¿sí o no? Entonces, bueno, miren, todo el pasaje, y por razones obvias no vamos a poder verlo todo, empieza en el capítulo 4, en el versículo 1, y termina hasta el versículo, básicamente hasta el versículo 22 del capítulo 5. O sea, es como una idea, ¿no? Hay todo un paquete ahí. Pero bueno, véanlo en casa. Nosotros vamos a ver solamente unas partes hoy y así lo vamos a estar pues por cuestiones de tiempo, ¿no? Y me voy a estar brincando de un capítulo al otro y así vamos a estar yendo sin violentar ningún principio de hermenéutico. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, de los versículos 1 al 3 se lee así. Solamente la parte A, ¿okay? del versículo 3. Hasta ahí voy a llegar. El versículo sigue, pero solamente voy a llegar a la primera parte del versículo 3. Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos. Fíjense cómo lo está pidiendo el apóstol, ¿sí? Lo rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar, también se traduce en la manera de vivir, se puede leer también en la manera de conducirse,
Pero esto en la manera de andar, en la manera de vivir, es una de las expresiones favoritas de Pablo. Más de 30 veces las dice. Entonces, si ya está diciendo algo, te das cuenta como que es importante, ¿no? Que remarcar esto, porque lo remarca una y otra vez a lo largo de, es decir, esa manera de vivir, esa expresión no está nada más en la carta, en esta carta, ¿no? Está en las demás también. Pero dice, en la manera en que deben de andar y agradar a Dios. ¿Sí? Ahí viene el énfasis. Digan conmigo, agradar a Dios. Y fíjense lo que dice después, como de hecho ya andan. Esta era una congregación tremenda, este era un grupo de hermanos tremendo. Dice, ya andan, ya su manera de caminar, ya están agradando a Dios. Ya anda uno que otro por ahí que anda dando lata, pero lo vamos a arreglar. ¿Sí? Ahí con la ayuda del Señor lo vamos a arreglar. Pero dice, de manera general, dice, ya andan. Dice, así abunden en ello más y más. Fíjense. Por eso nos dice la palabra que el creyente va de gloria en gloria. O sea, no es como que ya llegué, pues yo estoy obedeciendo más. Y mañana más. Y abunda en eso, y abunda en las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Con aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros, para que nosotros andemos en eso. Dice, abunda en eso. ¿Sí? Versículo 2. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. O sea, ustedes saben que lo que les trajimos nosotros no fue nuestro propio rollo, en otras palabras, ¿no? No fueron nuestras propias ideas, no nos inventamos nada por ahí, sino que lo que les enseñamos es lo que el Señor Jesús enseñó y lo que sigue enseñando hoy en día. Versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué es santificar? ¿Se acuerdan del ejemplo del cepillo de dientes? ¿Cuántos se acuerdan? A ver, salúdenme. ¿Cuántos no saben de lo que estoy hablando? Ok. ¿Cuántos tienen cepillo de dientes? A ver. Pues hay 2, 3 que no tienen. Ahorita les hacemos una ofrenda. O les prestamos uno, ¿verdad? Ahí. Uno que nos encontremos por ahí. Cepillo de dientes, ¿para qué es? Para cepillar dientes, ¿verdad? Entonces, pues uno va, imagínese usted, tiene su cepillo, ya sea acá, o eléctrico, ¿no? Como quiera. Pero ya después de usar su cepillo, usted ya se enjuagó y todo, y ya se va a ir a acostar o lo que sea, y luego ve y dice, hoy como que le hace falta una cepilladita al baño, porque... Y agarra su cepillo y lo usa ahí. Y ya después ya le echa agüita y ya lo guarda otra vez. Y la siguiente vez llega y lo saca, ¿verdad? Y ¿hace eso? ¿Cuántos no hacen eso? Nadie. Digo, nadie en su sana mente, ¿verdad? O nadie que no sea cochino. ¿Por qué? Porque ese cepillo está apartado ¿para quién? Para la boca. ¿Y la boca de quién? ¿La boca de todos los de la casa? Cada quien tiene su... En casa cada quien tiene, ahí en tu casa cada uno tiene su propio cepillo. ¿Sí o no? ¿Tú? Pues tú nomás tienes el tuyo, ¿verdad? Y así. Pero dependiendo, ¿verdad? O sea, no es como que... Bueno, pues aquí como nos gusta ahorrar, somos un poquito tacaños, ¿verdad? Codos, codo duro. Marros decimos en México, luego son bien marro. Pues para ahorrarle, ¿no? Pues somos 4, pero con 2, ¿no? Porque con 4 que se amen, con 2 cepillos basta. Dices, no, cada uno con su cepillito. Entonces, ese cepillo está apartado para su boca. En otras palabras, ese cepillo está santificado para su boca. Es decir, santificar quiere decir el apartarse. Eso quiere decir. No quiere decir andar con la Biblia acá así, y andar hablando así y haciendo cosas raras y no. Santificarse quiere decir me aparto para el Señor porque el Señor me apartó a mí. ¿Sí?
Cuando yo puse mi confianza en Él, cuando yo creí en Él, Él me apartó para Él. Me apartó para su uso, para manifestar su vida. Entonces, por eso hay enseñanza en la Biblia en donde dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Verdad que lo entendemos eso? O sea, no puede salir agua perfectamente limpia y después agua cochina. O sea, entendemos, ¿no? O sea, a veces dices, bueno, sí, pero es que tú no sabes, porque luego en la tubería por allá, luego se mete. Pero estamos hablando de lo básico, ¿sí? Es decir, es por esa llave donde le abramos, va a fluir de donde está conectado y no pueden estar o sea, si le echas agua salada y agua dulce, pues dependiendo, ¿no? Dices, ahí sí sale agua dulce y agua salada, pero ya son cosas que luego, es que lo comento porque me lo han dicho. No, es que sí se puede. Dices, pues no. Es decir, no pueden haber dos fuentes que salgan por un mismo lugar. No sé si me estoy explicando, hermanos. Entonces yo no puedo decir que vivo para mí y que vivo para Dios. O vivo para mí o vivo para Dios. Porque si no, o sea, otra vez, no puedo decir vivo para Dios, pero hago mi voluntad. ¿Sí? Otra vez es un oxímoron eso. Es algo que se contradice. Entonces, ¿quedó claro? Santificación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos estemos apartando para Él. ¿Y eso qué quiere decir? Que no le hable a nadie, que no, eso lo que quiere decir es de que me aparte de todas aquellas cosas que son contrarios a las cosas que yo ya sé, que esa es su voluntad. Por ejemplo, ¿será la voluntad de Dios que diga mentiras? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo sabe que no es la voluntad de Dios? Que la Biblia dice que no mintamos, que Dios no miente. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, es porque la Biblia lo dice. Y así nos dice, no hagas esto. Habrá cosas que luego dices, híjole, yo no sé si esto esté bien o esté mal. Bien haremos en preguntar, bien haremos en tratar de identificar, porque a veces dices, bueno, pero la Biblia no dice luego cosas que tienen que ver con el tiempo en que estamos ahorita, ¿sí? O no dice, o sea, buscamos muchas excusas para darle la vuelta a aquello que ya sabemos que ahí está. Y ese es el punto. Entonces, si yo ya sé cuál es la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues caminar en ello. ¿Pero por qué caminar en ello? Porque eso es lo que debe de ser, porque eso es lo correcto. Dices, bueno, está bien que hagamos lo correcto, pero también tenemos que hacer lo recto de corazón. Que la motivación para hacer eso, o sea, ¿por qué no quiero mentir? Pues porque sé que ofendo a Dios. Porque entonces a la hora de que yo estoy haciendo algo, o sea, no me estoy apartando para Él. Entonces en eso consiste la santificación. En eso consiste en ser constante. Identifico algo que no es correcto y mira, si tengo dudas, si lo pensé 2 veces, mejor no lo hago y pregunto. ¿Sí me explico? Es como cuando alguien ve y dice, pues llama a la policía. Y luego dices, pero no sé si llamaré. Y dice, bueno, si lo pensaste 2 veces y lo dudaste, mejor habla. Al 911, donde hay, ¿no? Si lo pensaste 2 veces, mejor hazlo, porque no sabes, ¿no? Entonces, si de repente, dudo que esto sea, no estoy muy seguro, entonces mejor no lo hago. Si no estoy seguro, mejor no me meto por ahí, no va a ser que me espine. No va a ser que me meta en un problema si no tengo esa certeza. ¿Me estoy explicando, hermanos? Porque existe esta noción de agradar a Dios como el principal objetivo del ser humano. Y esa noción está ahí en toda la Biblia, ¿sí? Ahora, póngame atención en esto. Eso también es una de las expresiones.
favoritas de Pablo, las utiliza muchísimo, el agradar a Dios, agradar a Dios, agradar a Dios. Y esto me hace pensar que debe de ser muy importante para un cristiano. Es decir, para alguien que se dice cristiano, el eje de mi vida es agradar a Dios. ¿Esto agrada al Señor? ¿Esto que voy a hacer es agradable o es desagradable? ¿Esto que voy a hacer lo honra o no lo honra? ¿Se habla bien de Él o no se habla bien? ¿Lo puedo hacer en público o no? ¿Sí me explico? A cosas, ¿no? Pues evidentemente. Pero, o sea, ¿es moralmente sano? O sea, ¿está bien o mejor no? Pero el eje está y todo gira en torno al agradar a Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Entonces, por eso se dice que la santificación es el camino mediante el cual somos conformados a la imagen de Cristo. ¿Sí? La santificación es ese camino donde somos facultados para hacer buenas obras, y cuando hablamos de buenas obras son las que se originan en la voluntad de Dios. ¿Sí? No solo moral y humanamente aceptables, sino es porque se originan en la voluntad de Dios. Hay cosas que son moral y humanamente aceptables, ¿sí o no? O sea, que dices, bueno, pues eso ni siquiera necesito ser un cristiano para hacerlo, sencillamente tengo que ser un humano medianamente decente, ¿sí o no? O sea, como ayudarle a pasar, ahí va una persona mayor o ves que va cargando las bolsas ahí del supermercado y no puede porque trae a un chiquillo colgando por acá y a otro por acá, y es así como que voy a abrir ¿sí? Digo, lo más es bueno ayudarle, cargarle, ayudarle a que resuelva ese asunto, ¿sí o no? Ahora, ¿necesitas ser cristiano para eso? No. Si lo haces de esa manera, la gente puede decir, ay, mira qué buen cristiano es. Perfectamente puede decir, ay, es un buen musulmán, es un buen budista, ay, mira qué buen ateo, mira qué buen satanista. ¿Me explico, hermanos? Porque son cosas humanamente que dices, bueno, pues es moral. Estamos hablando de las cosas que se originan en Dios y que nos va dirigiendo, y que al estar caminando en ello, al estarlo haciendo, lo que vamos haciendo, ahora sí que haciendo, yendo, es manifestar a Cristo. Porque yo quisiera hacer otra cosa, ¿sí? Mi impulso, mi inercia va hacia otro lado, pero yo deseo honrar al Señor. Entonces, por eso va a ser muy provechoso que vayamos a casa, que leamos todo el pasaje, ¿verdad? De todas esas listas, porque hay cosas muy puntuales que nos van a ayudar como una referencia. Y dices, y todo lo que se le parezca a esto, ¿no? Así como también en las listas de esas linduras que menciona allá en Gálatas 5, las obras de la carne, y dice, y las obras de la carne son empieza, ¿verdad? Dice, y lo que se le parezca. O sea, lo que tenga su origen en eso, lo que va orientado a eso, apártate. Bueno, lo mismo al contrario. Esto tiene que ver hacia el Señor, está dirigido hacia allá, se origina en Él, por ahí me voy a ir. Entonces, hay muchos puntos de referencia. En todo el pasaje hay muchas instrucciones muy directas, ¿sí? Y lo veremos, pero será bueno que estemos leyendo ahí en casa. Entonces nos brincamos hasta el capítulo 5 y nos vamos hasta el versículo 19. Ahí de primera a los Tesalonicenses. Y hay instrucciones bien concretas, ¿sí? Que podría ser un tema cada una de estas instrucciones, pero las vamos a soltar todas juntas ahorita. Versículo 19. No apaguen al espíritu, ¿sí? No apaguen al espíritu. Está en imperativo. ¿Qué quiere decir no apaguen al espíritu? Sencillamente desobedecer las advertencias de Dios.
¿Quién es el que guía al cristiano? No dice sean llenos del Espíritu, es decir, sean controlados, que sus acciones sean impulsadas por Él y siempre van a estar de acuerdo con la palabra. ¿Sí? Nunca van a hacer cosas raras, nunca, no, es todo, aquí está, porque Él lo inspiró. Estamos aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando nos dice no apaguen al Espíritu, no desobedezcan. A veces ya tenemos ese impulso que sabemos que está bien, por ejemplo, y que nace de acá, de adentro en el corazón, y dices, yo sé que Dios está tratando y que Dios me está hablando en esto, y yo sí quiero, me cuesta trabajo, pero ¿sabes qué? No. Es como que ahí está la llama del Espíritu, porque bueno, menciona no apagues el Espíritu porque lo representa el fuego, es una de las cosas, ¿no? Entonces es como que tienes ahí la llama y tú llegas con el extintor. ¿Sí? Y te está guiando y te quiere llevar a que seas un hijo, una hija obediente, ¿verdad? Un esposo que se interese por la educación de los hijos, ¿sí? Por el bienestar de todos en casa. Y ya sabes que va por ahí, y pues no, es como que agarras la manguera y, ¿verdad? Y lo apagas. Dice, no hagan eso. Eso es contrario a caminar en la voluntad de Dios, porque esto tiene que ver, no apagar al Espíritu, eso es parte de la santificación, porque ¿quién nos da las instrucciones por dónde vamos? ¿Sí? Después dice, no desprecien las profecías. Y el verso 20 y el versículo 21 van muy de la mano. Yo sé que aquí hay posturas en donde dice, bueno, las profecías es que todo se refiere a la parte escatológica, a todo lo que está ahí en la Biblia, cosas que están por venir. No necesariamente. De hecho, cuando entendemos lo que dice profecía, una profecía no es otra cosa más que una palabra de Dios. Profetizar es dar un mensaje de parte de Dios. A veces ese mensaje de parte de Dios tiene que ver con cosas que van adelante, pero me atrevo a decir que esa es la minoría de los casos. ¿Sí? Aunque hay muchas de esas a lo largo de la Biblia, en proporción son lo que menos. ¿Sí? Generalmente, fíjense, si ustedes ven los profetas, si ustedes van al Antiguo Testamento y ven los profetas, son bien pocas cosas en proporción lo que se habla de cosas futuras. Y casi todo lo que se habla acerca del futuro tiene que ver con el reino de Dios. Todo lo que se habla a futuro incluso tiene que ver con la relación y cómo va a estar la relación de Dios. Y qué son las cosas que debemos de hacer y en las que se deben de caminar más adelante para estar bien alineados con Dios. Pero vean, los profetas generalmente están hablando, llamando al arrepentimiento al pueblo. ¿Sí? Hay un hermano que respetamos mucho, que pues tiene un don y un oficio de profeta muy importante. Y dice, mira, un profeta es más o menos como que tiene un sentir, cuando llega a una iglesia tiene siempre una orientación. Y es como que algo no anda bien aquí. Algo no anda bien aquí. Él dice en estas palabras, dice, un profeta luego anda buscando la rata peluda, ¿no? O sea, para detectar y decir, está este asunto. Pero vamos a darnos cuenta que los profetas siempre están llamándole al pueblo a que se vuelvan a Dios. ¡Ey, no se distraigan! El Señor, no, pero es que andan, no, andan muy distraídos con sus quehaceres, andan... Sí, no, vamos a volvernos al Señor, nos va a ir mejor como nación, todo va a estar bien. ¿Sí? Y algunos hicieron caso y otros no hacían caso. Pero a lo que voy es, la mayor parte de esto tiene que ver sencillamente con un mensaje de Dios. Y aquí, fíjense, hemos tratado, bueno, no aquí precisamente, pero Rocío, por ejemplo, nos estuvo enseñando acerca de la importancia de los dones espirituales. ¿Sí? Y qué importante es que en una congregación podamos fluir en ello, ¿sí o no? Es decir,
yo ahorita estoy cumpliendo y estoy ejerciendo ciertos dones a la hora de estar exponiendo la palabra. ¿Se puede decir que estoy profetizando? Pues es un mensaje de parte de Dios, ¿sí? Lo que es palabra de Dios es lo que está en la Biblia. Todo lo demás va ese mensaje de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, podemos estar, ¿ustedes creen que podemos estar en coinonía y de pronto ahí en esas conversaciones que se tienen, darnos una palabra de Dios, darnos una profecía? ¿Ustedes qué piensan? Claro. Entonces cuando nos dicen, fíjense, o sea, estamos fluyendo en eso, ¿no? Entonces dicen, no las desprecien. Ay, sí, ya vas a empezar a decirme otra vez. Porque siempre cuando viene ahí, ¿verdad? A veces se da el caso de que es exhortar porque no están bien orientados. A veces está sencillamente animando. No, mira, todo va a estar bien. Tú confía en el Señor. ¿Eso será un mensaje de parte de Dios? Cuando estás hablando con un hermano, con una hermana o con una familia y ves que están bien desanimados y abres la escritura, ¿verdad? Y los orientas a confiar en el Señor. ¿Será un mensaje de Dios eso? ¿Será una profecía? O sea, cabe, porque otra vez esta profecía no es un nada más, así dice el Señor. Son aspectos, ¿no? Y habrá que ver. Y habrá que verlos. Por eso dice, no desprecien las profecías. Dice, antes bien. O sea, aquí está aparte, está como en versículo aparte, pero la idea va corrida. No desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir examinar cuidadosamente? A ver, que eso que me estás diciendo, le voy a poner atención y voy a ver qué es eso que estás diciendo, a ver cómo está. Y dice, retengan lo bueno. Porque entre cosas que se están diciendo, a veces se nos pueden colar cosas nuestras, ¿a poco no? Y a lo mejor dices ahí, no, hermano, pues sí está bien, pero no, aquí ya te saliste. ¿Sí? Aquí ya te subiste para abajo. ¿Sí? Ya te metiste para afuera de plano, hermano, aquí en esto. Entonces dice, examínenlo todo cuidadosamente, se retengan lo bueno. Y ¿por qué? Porque cuando alguien está hablando, y sobre todo cuando dice que habla de parte del Señor, o no, mira, tengo un sentir, o tengo una palabra para ti, el Señor me dio una palabra, todas esas son expresiones válidas, ¿ok? Pero lo que nos dice aquí, ese examinarlo todo, es que lo pongamos a prueba. Eso que me estás diciendo lo tengo que probar, lo tengo que contrastar. ¿Con qué lo voy a contrastar? ¿Es bíblico eso que me estás diciendo? ¿Está en la palabra de Dios? O sea, igual y no es indispensable, como dice en el versículo tal, en el capítulo tal, bueno, a veces puedes citar la palabra, a veces puedes citar la idea, puedes citar el sentido, ¿verdad? Y dices, bueno, sí dice eso la Biblia. Entonces, ese es el primer filtro, lo más importante. Pasa esa prueba, ¿es bíblico o no? ¿Verdad? Y es aceptar, pues esto viene del Señor. Eso lo acepto, eso lo como, pero lo que veo que no, así como que no, esto es tuyo, eso no me lo como. Eso lo hago a un lado. Cuando bueno, voy a hablar yo personalmente. Cuando yo voy a un restaurante, ¿sí? O en un lugar y me sirven pollo, no me como los huesos. ¿Usted sí? A lo mejor le pegas una chupada, ¿no? Que dices, no, pues déjale tantito, si no, pues luego pues le vas a aventar al perro y va a decir el perro, ay, qué miserable te viste, mano, le hubieras dejado tantita, ¿no? Pero no, o sea, comes, examinas, a veces te sirven un plato, ¿verdad?, de comida y dices, esto yo sé que si me como esto me va a caer como bomba, mejor lo hago a un lado. De eso se está refiriendo.
y me como lo que sé que me va a hacer bien. Y yo le puedo decir a la persona, ¿verdad? Que me sirve, por ejemplo, que me sirvió, mira, no te ofendas, pero es que esto me cae mal. O sea, no es de que no me guste, el asunto es de que me puede caer pesado, me hace daño, por lo que quieras, ¿no? Algunos de nosotros tenemos circunstancias así, ¿sí o no? O sea, ay, que cómete este panecito, ¿verdad? Y resulta que es, ¿cómo se llaman? Celíacos, ¿no? Y dices, no, o esta torta, ahí está bien rica esta torta. No, pues sí, no lo dudo, pero si me la como, me voy a morir, o sea, me voy a poner mal, voy a terminar en el hospital. Ay, qué exagerado eres. ¿Sí? No, mira, es que soy alérgico a las nueces, ¿verdad? Y de pronto es como que, ay, ¿qué tiene? Pues es una nuez nada más, sí, pero a mí eso me hace daño. Entonces yo prefiero eso que haya tenido contacto con eso, prefiero no, porque me hace daño. Bueno, aquí el sentido va en hago a un lado todo lo que me va a dañar espiritualmente. Lo que voy a separar esas cosas que dices, bueno, a la hora de contrastarlo con la palabra no pasa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que alguna vez les comenté que una vez estábamos en una boda, eran unos cristianos, ¿no? O cristinos, o no sé. No sé si eran hermanos, más yo creo que eran primos, más bien. Como terceros o cuartos, ¿no? Y estábamos ahí, a mí me pidieron que los casara a esa pareja y yo los casé. Y estando ya ahí en la convivencia y todo, pues estábamos en la mesa ahí de los papás de los novios y estábamos ahí platicando bien a gusto, ¿no? Y empiezan ahí con la onda del vals y no sé qué rollo y dices, híjole. Entonces, ya al ratito viene una de los familiares, ¿no? Y como habían algunas pugnas familiares por ahí, viene y me dice ella, Raúl, tengo una palabra de parte de Dios para ti. Y yo, sí, y en eso ya me volteo y cuando empieza a hablar, pues ya dije, no, tú ya traes como 20 whiskies atravesados, ¿no? Ahí. Ya me empecé a marear nomás del tufo. Dice, es que el Señor te dice que vayas, o sea, que con la novia, que la saques a bailar, porque cuando tú hagas eso, ahí con Él va a restaurar la relación con no sé quién. Y yo me quedé así y le dije, ¿el Señor te dijo? El Señor me dijo, deja que me diga a mí no me ha dicho nada todavía. En cuanto Él me diga, yo lo hago, pero todavía no me lo ha dicho. ¿Sí? Y nunca me dijo, fíjense qué cosas, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo. Miren, yo no sé la motivación, pero yo creo que pudo haber tenido una buena intención. La intención de ella a lo mejor era la impresión, no sé si fue el tercero o el cuarto whisky, ¿no? Pero era, evidentemente había una buena intención, pero eso no determina que fuera un mensaje de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos examinar y separar. Y retengo lo bueno, desecho lo malo. ¿Ya quedó claro? Porque ya ahondé mucho en eso. Entonces, versículo 22, absténganse de toda forma de mal. Ay, híjole. Otra vez, aquí, ¿cuál creen ustedes que sería la pregunta obvia a hacer? ¿Qué quiere decir abstenerse? Tengo la oportunidad de hacerlo, se me presenta, pero no lo hago, me abstengo de hacerlo, paso. Así como pues yo le dije, pues paso, ya que me hable, voy. ¿Sí? Entonces, la pregunta ahí es, ¿le agrada a Dios esto? O a la hora de analizarlo veo que es moralmente insalubre. ¿Sí? Cuando nos dice absténganse de toda forma de mal, de toda clase de mal, se está refiriendo a cualquier cosa que ocasione una descomposición del carácter, que vaya en contra del carácter de Cristo, que se está formando en nosotros. ¿Sí? Porque aquí se trata de que asumamos las responsabilidades cada uno, hermanos. Y en cosas donde deliberadamente
debemos decidir no participar. O sea, hay cosas en donde dices, mira, yo por ahí no le entro, yo puedo hacer esto hasta aquí, pero yo en eso no le entro, ¿no? Digas lo que digas, ¿no? Porque esta es mi convicción. No sé si me estoy dando a entender. Y aquí puede haber una lista de cosas, pero me atrevo a decir que la mayor parte de ellas, de manera intuitiva, sabemos cuando es bueno y cuando es malo. Sabemos cuando es moral, que tiene moralmente así como que no sé, no estoy, no, mejor no, ¿verdad? Puede ser con un grupo de amigos, ándale, ¿qué tiene? No importa, dile a tus papás que vamos a llegar a tal hora, pero ya luego más vale pedir perdón a pedir permiso. Entonces no, o sea, ya aquí yo ya sé esto, hay descomposición en esto. Esto ya huele a rata peluda. ¿Sí? Esto esto no, me abstengo. Ay, pues que qué aguado eres y que no sé qué mal amigo. Está bien, sí, o sea. Pero la opinión que Dios tiene de mí es más importante que la que tú puedas tener de mí. A mí la opinión que me interesa es la opinión de Dios, y esa es la que me va a regir. Voy a siempre tratamos de acomodar y de dar gusto, pero ¿verdad que no se le puede dar gusto a todos? Porque si le pones mucho es porque es mucho, si le pones poco porque es poco, ¿verdad? O está muy apretado o lo dejaste muy aguado, o le pusiste mucho esto, o no lo hiciste con mi mamá, como lo hace mi mamá. ¿Sí? Ay, ese caldo, no, hombre, no te quedó, a mi mamá le queda bien. Bueno, pues que te lo haga tu mamá, a la otra. ¿Sí me explico? Dice una hermana, me dijo una vez, y al propósito hasta le eché más sal, le dije, qué gacha, le digo. ¿No? Dice, es que me dio mucho coraje. Bien cristiana, ¿no? No se abstuvo de esa clase de mal, de ejecutar venganza, y así como que órale, ahí te va. Versículo 23. Uy, se me movió. Versículo 23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Fíjense, aquí ya está, vean el Dios avanzando su obra en nosotros, ¿sí? ¿Quién es el que nosotros nos abstenemos? Nosotros seguimos estas instrucciones, pero ¿quién hace esa obra de apartarnos, de santificarnos? El mismo Señor, ¿verdad? Dice, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. O sea, es decir, ¿hasta cuándo debo de practicar estas cosas? Hasta que el Señor venga o hasta que el Señor me lleve. Cualquiera de las dos cosas, la que pase primero. Pero en otras palabras, en tanto estamos aquí, sigamos estas instrucciones, ¿verdad? Porque vamos a estar caminando y vamos a estar precisamente en esa andadura de la santificación, de estar caminando junto con Él y donde va formando su carácter. Entonces, vengan por favor a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Aquí le voy a meter el acelerador ya, para terminar la introducción y ya ir con el mensaje. Es un versículo muy conocido, un par de versículos muy conocidos, a veces muy mal interpretados, pero ahí va. Versículo 12 de Filipenses 2 dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. O sea, si se portan bien, pues ahora que no voy a estar ahí para verlos y estar ahí con ustedes, pórtense mejor. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. A ver, ¿qué les está diciendo? ¿De que trabajen para obtener su salvación? No. ¿O para retener la salvación, no vayas a perderla? No está hablando de eso. Todos entendemos que dentro
de cuando la Biblia nos habla, o en el Nuevo Testamento nos habla de salvación, hay 3 etapas en la salvación, vamos a llamarlo así. La etapa pasada es la justificación. Es decir, ¿cuántos de los que están aquí saben que sus pecados han sido perdonados y que son hijos de Dios? O sea, que son cristianos. O sea, que son nacidos de nuevo. Ok. Bueno, ¿y eso va a pasar o ya pasó? Eso ya pasó. La justificación ya pasó, ¿sí? Pero después hay otra etapa. O sea, ya nuestra culpa ya fue expiada, ¿sí? Hemos sido perdonados, hemos sido declarados inocentes, ya, ¿sí? Ya tengo la vida del Señor, ya Él puso su vida en mí, ya estoy habilitado para hacer su voluntad, porque antes, aunque quisiera agradar, no puedo. Eso es lo que dice Romanos 8, ¿sí? Que el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice, aunque quiera, dice, no puede agradar a Dios. ¿Sí me explico? No está orientado a agradarlo y no tiene la fuerza para hacerlo. No está habilitado para eso. Entonces, ok, ya tengo la vida de Dios. ¿Ahora qué sigue? Pues sigue la etapa presente. ¿Cuál es la etapa presente? Que es la santificación. Es decir, tiempo presente, ¿cuándo es? ¿De cuándo estamos hablando de tiempo presente? ¿Ayer? ¿O de mañana? Es de hoy. ¿Cuál es esa etapa de la salvación? Esa etapa presente es la santificación. Es en esa etapa de la salvación en donde nos encontramos en el día a día y donde debemos de asumirla. Lo que nos dice, háganlo con responsabilidad y con reverencia. A eso se refiere con temor y temblor. O sea, sean cuidadosos, no anden a la ligera. No, ay, no, ¿qué tiene? Ay, no importa. O sea, no sean laxos en eso. Ay, el Señor entiende. ¿Qué tiene? Es un poquito nada más. Oye, pero eso que está ahí, no importa. A mí no me afecta. A mí no me afecta si veo esto. ¿Cómo que no te afecta? Es como decir, a mí la mugre no me ensucia. Ay, ¿serás de teflón? ¿Sí me explico? Pues por supuesto. O sea, nadie puede decir, a ver, ahí hay iba a decir otra cosa, pero ahí hay un montón de lodo, ¿sí? Pues no, ustedes no pueden pasar porque se van a ensuciar, pero yo puedo pasar, yo no me ensucio. ¿Verdad que no? O sea, lo que le hace daño a un cristiano, le hace daño al otro, le hace daño a todos. Así de sencillo. Lo que algo es que no es moralmente sano, no es moralmente sano para un cristiano, ni para el otro, ni para ninguno. Hay que abstenernos de eso. Tenemos que asumir eso, a lo que nos dice aquí, con temor y temblor, con responsabilidad y reverencia, ¿sí? No tomarlo a la ligera, porque corremos el peligro de considerar como entonces una vida santa la vida que se conforma a una práctica religiosa. ¿Poco no? Ay, pues yo ya voy a la iglesia, pues yo ya leo la Biblia, y sí, yo ya oré, ¿verdad? Pero por acá bajita la mano sigo comiendo mugres. Sigo haciendo cosas que no, o sea, estoy siendo ligero, estoy siendo laxo en las cosas que Dios me demanda, que sé que son de acuerdo a su voluntad. Digo, no pasa nada, a mí no me afecta. Por supuesto que sí, dicen, no anden de esa manera, sino estén demostrando lo que nos está hablando, estén demostrando que le aman a Él mediante la obediencia, porque eso es lo que el Señor dijo de los que le aman, ¿sí? Yo les podría preguntar, ¿cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuánto lo aman? ¿Mucho o poco? ¿Qué tanto aman al Señor? ¿Qué tanto amas al Señor? Demasiado, ¿sí? Por allá atrás, ¿qué tanto aman al Señor? Mucho. ¿Por allá atrás? El tamaño de la obediencia. Yo puedo decir, no, yo lo amo. Uy. De aquí al cielo, de ida y vuelta 20 veces y a pie. ¿Sí? Pero no obedeces. Entonces el Señor dijo, no,
pues se va a mostrar, ¿verdad? Se va a saber que me aman si me obedecen, ¿verdad? Me aman, si guardan los mandamientos es porque me aman. Y ese es el asunto, es porque me aman, obedecen. Y eso tenemos que estar conscientes. Y bueno, la etapa de la salvación futura pues es la glorificación, es en donde será quitada para siempre la presencia del pecado, donde estaremos con el Señor para siempre, una maravilla. Pero eso es después, ¿sí? Yo sé que muchos quisiéramos llegar ya ahí, pero no, estamos en la santificación y tenemos que aplicarnos en eso y tenemos que ser diligentes. Versículo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. O es Reina Valera dice, el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Pero fíjense, es más precisa esta versión, es para su buena intención o para su buena voluntad. Para que andemos, es decir, Él nos da ese impulso, esa demanda de esta vida de santificación que es conforme a la voluntad de Dios, requiere una dotación sobrenatural para poder llevarla a cabo. Entonces Él de su voluntad desea y agita nuestro corazón y es como, sí quiero, y a veces es como que sí quiero pero no mucho. Bueno, el Señor nos agita el corazón, ¿sí me explico? El Espíritu Santo ahí está, ándale, ay, pero no lo apagues, no apagues al Espíritu, ¿sí? Ok, y ¡fum! Entonces nos pone la intención, pero también nos da el fuelle para hacerlo, nos da la fuerza para hacerlo. Entonces, ¿verdad? Aquí es como que ya no tenemos excusa. ¿Qué le vamos a decir? Fíjense, William MacDonald es un teólogo, o era, más bien él era, ya está con el Señor. Dice lo siguiente, aquí de nuevo, con respecto a este versículo, a este texto, aquí de nuevo tenemos la maravillosa función de lo divino y lo humano, fíjense, trabajando juntos. Dice, en un sentido somos llamados a obrar nuestra salvación, ¿sí? Es decir, a poner atención en nuestra santificación. Dice, en otro, es solo Dios quien puede capacitarnos para ello. Qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que es Dios el que nos habilita al tener su vida puesta en nosotros. Entonces, Él nos provee en primer lugar el deseo, pero también la capacidad para hacerlo, ¿sí? Así que nuestra ocupación en donde nos tenemos que enfocar como creyentes es el de obrar continuamente en este progreso, de estar viviendo para Él. Estar viviendo para Él. Y ahí vamos, y estoy aprendiendo y de repente ya aprendí algo. Ay, no sé, ¿no? Antes no ubicaba que esto era así, pero ya ahorita ya ubico que es de esta forma y ya es como que otra pieza. Yo no sé a cuántos les pasa que cuando tenías una idea y después el Señor viene con su palabra y le hace así, pa, 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 y y es como que ves la luz, ¿no? Y dices, ¿les ha pasado eso? ¿Les pasa? Eso es parte de la bondad de Dios. Y es como no sé si a ustedes les pasa, pero es como que sientes la fuerza como para seguir, como para avanzar, para querer más, para pedir más, para esperar más, ¿sí? Entonces, la santificación, ya concluimos con esto, es el resultado de la obediencia a la palabra, ¿sí? Es la experiencia, hermanos, de vivir a Cristo. Obedecemos, estoy viviendo a Cristo, porque Él vino a vivir y vivió la voluntad del Padre, ¿sí? La consecuencia de no vivir de una manera santa es contraria a la voluntad de Dios, es decir, de ir en contra de aquello que nosotros ya sabemos. Hay cosas que no ubicamos, ¿sí? Hay cosas que no ubicamos. No quiere decir que esté bien que hagamos algo que está mal, ¿sí? Porque no sabemos que está mal. Es decir, eso no nos hace inocentes, vamos a ponerlo así, porque tiene efecto, pero qué importante, o sea, y qué diferencia hay cuando
ya sabemos cuando algo no está bien y lo hacemos aún así. Eso ya, el asunto ya cambia, ¿sí o no? Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Pues vivir de una manera contraria a la voluntad de Dios, pues siempre va a tener consecuencias. Siempre va a tener consecuencias. Tarde o temprano, ¿sí? Si somos hijos de Dios, si hemos creído, a lo mejor a veces nos habla bonito y después nos habla un poquito más fuertecito y después otro poquito y después más fuertecito, hasta que uno es, bueno, ¿sabes qué? Ya te tengo que poner la mano encima. Ya te tengo que poner la mano encima porque no haces caso. ¿Cuántos les hemos dicho luego hacia nuestros hijos? Ay, ¿por qué me pegas, mamá? No, papá, ¿por qué me...? Porque no entiendes. Te lo he dicho de esta y de esta y de esta manera y bueno, ¿qué te pasa? Y sabían que estaba mal y le seguían. De repente ya cuando ven el cinturón o la vara de la corrección o de la instrucción ya desenvainada, como que les entra la revelación. ¿Verdad? Ay, no, sí, ya quedó. Sí. Fíjense, les voy a contar, no es un chisme, pero esto pasó hace, ya ahorita esta persona ya es, esta mamá ya pasaron muchos años, pero estaba chiquita, tenía como 2, 3 años. Ellos no eran del lugar en donde nosotros vivíamos allá en México y fueron a visitarnos, ¿sí? Pero luego yo una vez la vi así como que dije, ay, jole, ¿no? Porque le estaban hablando, ¿no? Su papá ahí, no, y seguía, pero de desobediente la chiquilla. Hasta ya el papá dijo, ¿sabes qué? Ya te voy a tener que surtir, ¿sí? Entonces cuando ya iba, empieza ya ve la hija que ya viene el papá así ya con los ojos inyectados en sangre, ¿no es cierto? Pero que ya iba decidido, o sea, ya, ¿sí? Ya iba con el amansalocos en la mano. Y ella lo ve y hace la cara así. Está bien, vamos a orar, Señor. Diste vuelo y dices, híjole, cuánta maldad. Yo dije, no, yo voy a dormir con el ojo abierto, capaz acá media choqui sale o algo así, ¿no? Pero terrible, ¿a poco no? Bueno, eso habla de nuestro corazón, que luego así somos con el Señor. Pero si somos hijos, pues nos va a exhortar, nos va a echar una animadita, ¿verdad? Entonces mejor hagamos caso cuando nos está hablando. No nos esperamos a que te voy a contar a la de 3 para que si a la primera entendimos. ¿Sí? ¿Está bien o no? Y bueno, por último, por otro lado, y quiero terminar con el final feliz, ¿sí? La consecuencia natural de seguir las instrucciones previas es muy halagadora y es muy bonita, porque número 1, estaremos gozosos. Eso es lo que nos dice, estar gozosos. Pero al hacer caso, al seguir las instrucciones, habrá gozo en nuestro corazón. Oraremos constantemente, estaremos expresando nuestra dependencia de Dios. Vamos a ser agradecidos, o sea, no vamos a andar todos amarguchis por todo. No hay que hacer nada. Vamos a ser agradecidos, ¿sí? No vamos a apagar al espíritu, no vamos a andar de bomberos, ¿sí? No vamos a menospreciar la palabra de Dios. Vamos a ser analíticos, vamos a examinar las cosas. No vamos a comer espiritualmente a la ligera. Ay, pues tal video, tal predicador, ahí está. Ay, buenísimo. Examínalo todo, medita, piensa qué, por qué, ¿sí? Y si tienes dudas, pregunta. Y nos vamos a abstener de toda clase de mal. Y eso va a honrar al Señor. Y mediante todo esto, su vida se va a ir reflejando en la nuestra, o nosotros vamos a reflejar su vida. ¿Está bien? Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor. Ay, Señor, qué bueno eres tú y qué buena es tu voluntad. Gracias por tus promesas, Señor, porque tú has
dicho que tú cumplirás tu propósito en nosotros, que tú nos vas a instruir, que tú nos vas a mostrar el camino que debemos de seguir, que vas a velar por nosotros, Señor, que nos darás los consejos, la palabra que necesitamos para caminar en dirección tuya siempre, de honrarte y siempre de buscar las cosas que son agradables para ti, Señor. Danos la fortaleza para ello, Señor. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos aquí. Yo te suplico a favor de cada uno de ellos que agites en su corazón, Señor, el caminar de acuerdo a lo que tú nos indicas, el vivir esta vida de santificación, el avanzar, Señor, en esa dirección, Señor, y que en cada uno de nosotros nos des el empuje que necesitamos, que nos des la fuerza que necesitamos para ir avanzando, porque es nuestro deseo honrarte, es nuestro deseo bendecir tu nombre. Todo esto, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga.